Pero muy buenas tardes, mis queridos, mis amados hermanos y amigos. Ustedes son bienvenidos a las 28 doctrinas Muy fundamentales, buenas tardes, pastor. ministerios personales de la Iglesia Maranata de Cali. Les da una cordial bienvenida. Esperamos ser ricamente edificados y más hoy en esta doctrina que es fundamental para nosotros. Y bien, como ya es usual entre nosotros, vamos a dar comienzo invocando la presencia de nuestro Dios. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por disfrutar de este día sábado, de estas horas tan hermosas y tan bendecidas. Gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra y poder entender todo lo que tiene que ver respecto a tu segunda venida, la venida de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, como siempre, deseamos que tú seas nuestro maestro y que puedas impactar todas estas lecciones de amor en nuestro corazón. Quédate con cada uno de nosotros en el distinto lugar en donde estemos. Lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, como ya lo mencionamos, hoy vamos a estudiar la doctrina número 25, la segunda venida de Cristo. Y comencemos justamente mencionando esa promesa maravillosa que hiciera Jesús antes de su partida. Justamente un jueves de noche con sus discípulos. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa más bella, y Jesús no miente. Si me fuere y se fue, vendré otra vez, prepararé un lugar para vosotros y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo que esta es la esperanza más gloriosa que tenemos todos los seres humanos. Jesús regresará por nosotros. Es una certeza. Veámoslo. Los apóstoles de la iglesia primitiva consideraban que el regreso de Jesús era la bendita esperanza. Y es más, ellos creían que Jesús iba a regresar en 2 meses, 3 meses, máximo 6 meses, que iba a regresar en sus días. Esa era la esperanza de ellos. Desafortunadamente, no fue así. Vamos a leer lo que dice Tito en su capítulo 2 y el versículo 13. ¿Cómo consideraban los discípulos, los apóstoles, esta promesa de Jesús? Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza feliz, dichosa, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ellos consideraban como una esperanza de maravilla. En Hebreos 9:28, el apóstol Pablo agrega y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué hermosa promesa contiene la palabra de Dios respecto a esa segunda venida de Cristo Jesús. Veamos el testimonio que da la Escritura respecto a este tema. La certidumbre de la segunda venida está arraigada en la confiabilidad de las Sagradas Escrituras, porque ellas no mienten y tienen registrado justamente todo lo verídico del plan de Dios, de su proyecto. Repasemos otra vez
alguna frase de Juan 14, el versículo 3. Y si me fuere, y se fue, y os prepararé el lugar, y lo tiene preparado, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El libro de Judas, que tiene un solo capítulo en sus versículos 14 y 15, dice en la siguiente manera: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, o sea, desde muy comienzo, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El Señor es venido. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Él ve en visión que Cristo va a regresar para dar entonces su juicio a los impíos y la salvación a los justos. Y esto dice que lo profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea que desde un comienzo se sabía que el Mesías vendría una vez a morir por todos, pero regresaría una segunda vez. Entonces, la palabra de Dios nos da esa certidumbre, esa certeza de que así es. Y obviamente, como ya lo mencionamos aquí en Judas, en Hebreos 9, 26 y 27, vuelve y se repite esa garantía que provee ese primer advenimiento de Jesús, porque el segundo advenimiento está íntimamente ligado con la primera venida de Jesús. ¿Cómo así? Ya lo explicaremos. Leamos entonces de Hebreos 9, 26 y 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez Jesús para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, su primera venida de salvación, vino para morir por nosotros, pagar la deuda del pecado, asegura que así como vino la primera vez, regresará la segunda vez, pero ya no tendrá relación con el pecado, glorificado y para glorificar a aquellos que le esperan. Así que si vino la primera vez, es una certeza de que va a regresar por segunda vez. Ahora bien, ¿qué hace Jesús en ese momento? Él desarrolla un ministerio en el cielo. La revelación de Cristo a Juan, el discípulo amado, deja claro que el santuario celestial es el centro del plan de salvación. No en vano vino y en vano regresó al cielo. No, es todo un plan, todo un propósito de Dios. Dice Apocalipsis 1:12, Juan hablando, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Recordemos que en el santuario terrenal que construyó Moisés había un candelero, un candelabro de 7 brazos, uno solo en el lugar santo. Aquí en la visión que Juan tiene del cielo, del santuario celestial, dice que ve 7 candeleros de oro. Y ya sabemos que ellos representan al Espíritu Santo, y cuando es 7, quiere decir que es completo, pleno, total, la presencia del Espíritu Santo en el santuario celestial, representado por 7 candeleros. Aquí en la tierra hubo uno con 7 brazos. Bueno, una íntima relación, ¿verdad? Y Apocalipsis 4, 1 al 5, aumenta un poco mejor la visión de ese santuario celestial, y Juan escribió diciendo: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y sigue diciendo: y al instante
yo estaba en el espíritu. Aquí espiritualmente Dios lo lleva a contemplar eso. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Siempre sabemos que el que aparece sentado en el trono es el Padre. Aquí en la tierra está representado por el arca del pacto en el lugar santísimo. Y el aspecto del que estaba sentado, del Padre, era semejante a piedra de jaspe, brillante y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Algo glorioso, algo espectacular que él utiliza esos términos para describirlo y termina diciendo, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos para simbolizar eternidad, vestidos de ropas blancas, la justicia de Cristo, con coronas de oro en sus cabezas. Esa es una escena celestial. Y sigue describiendo, al decir, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, la gloria de Dios. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los 7 candeleros, el Espíritu Santo, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. El Espíritu Santo completo, total, porque el número 7 implica eso, totalidad, pleno. Ahí está el Espíritu de Dios representado por esas lámparas. Así que Cristo está en un santuario celestial, está de sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros, está desarrollando un ministerio en favor de todos sus hijos fieles. Veamos entonces, porque la doctrina sobre la segunda venida de Jesús, la manera en que Cristo volverá. Algunos piensan que es espiritual. Incluso hay una denominación religiosa que dice que vino en 1914, pero nadie lo vio. No sucedió todo lo que está descrito en la palabra de Dios, pero ellos aseguran eso. No, la venida de Jesús va a ser personal, literal. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Porque en el momento en que Él ascendió al cielo, los ángeles afirmaron que un ser personal de carne y hueso volvería a este mundo. Veamos lo que dice Hechos en su capítulo 1 y el versículo 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, que Jesús, se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Claro, ellos habían visto subir a Jesús, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá, literal, personalmente, como le habéis visto ir al cielo, en una forma real, material. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces quiere decir que va a venir personalmente y que va a ser visible. Eso es lo que enseguida la Sagrada Escritura establece claramente, que tanto los justos como los malvados serán testigos simultáneos de su venida. Veámoslo a continuación en la descripción que hace justamente Apocalipsis en su capítulo 1 y versículo 7, un texto muy conocido, pero que viene al dedillo en ese momento. He aquí que viene con las nubes, es visible, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron van a resucitar, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, así sea. Entonces, nótese que la Escritura en diferentes pasajes menciona que la segunda venida de Jesús no es espiritual, no, es visible, todo ojo le verá. Por ahí hay una denominación que dice que el ojo espiritual, no señor, porque aquí dice, y los que le traspasaron, los que le crucificaron, los que lo trataron mal, van a ver el regreso de Jesús, y eso no es espiritual, es literal. En Mateo 24:30, hablando de esa manera en que Cristo volverá,
Jesús mismo dijo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no es espiritual, esto es literal, real, con poder, con gloria, con las nubes. Bueno, es una descripción completamente visible de la venida del Señor. Seguimos diciendo que la Sagrada Escritura establece claramente que tanto los justos como los malvados serán testigos simultáneos de su venida. Ya vimos ahí, todo ojo le verá, y los que le crucificaron, los que le traspasaron. Ahora, no solamente es personal, es visible, sino que también es audible. Se va a oír, esto no va a ser silencioso. Ya vimos que con poder y gloria. Ahora bien, esa venida se va a caracterizar también por un sonido impresionante. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a ser audible, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, nótese, personal, visible y audible. Así que este no es ningún secreto, ninguna forma espiritual. Y, como ya leímos en alguna frase anterior, será algo glorioso. Cuando Cristo vuelve, lo hace en calidad de conquistador, con poder y en la gloria de su Padre con sus ángeles. Así lo dijo en Mateo 16:27. Él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, glorioso, y con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Así que esto va a ser algo espectacular, mis hermanos. Es algo glorioso. ¿Cómo será? Es que no tenemos ni imaginación para poder saber. Ahora, hay otro detalle importante, y es que esa venida de Jesús será súbita e inesperada. Los creyentes cristianos que anhelan el retorno de Cristo, ustedes y yo, y que lo estamos esperando, pues nos daremos cuenta de su proximidad, obvio, porque Él dejó señales para saber cuán pronto sería su venida. Pero para los habitantes del mundo, los que despreciaron su palabra, ellos no lo sabrán. Dice 1 Tesalonicenses 5, versos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando anuncia un ladrón, esta noche voy a ir a robar a su casa. Nunca, en ningún momento. Entonces se pone esa comparación como un ladrón en la noche. No avisa, sorpresa. Que cuando digan paz y seguridad, tranquilos, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Los dolores llegan, ¡pum!, de un momento a otro, rompí puente, y empiezan los dolores. Así se compara lo súbito, lo inesperado de la venida de Cristo Jesús. Ahora, este es un acontecimiento, llamémoslo cataclísmico. Sí, va a producir una catástrofe tremenda. Hay una profecía que muchos de nosotros conocemos, que está en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y es el sueño de Nabucodonosor, relativo a una imagen metálica en su mayoría que él vio en un sueño, y la forma tan impresionante como Cristo establecerá su reino de gloria. Le vio una estatua cuya cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y los pies en parte hierro y en parte barro, y nosotros sabemos que representaba la cabeza a Babilonia, el pecho a Medo-Persia, el vientre, el imperio que siguió después de Medo-Persia, Grecia, y después las piernas de hierro, el imperio de Roma,
y finalmente los 10 dedos, las 10 hordas, tribus bárbaras que dieron origen a 10 países europeos. Pero en los días de esos reyes, el rey Nabucodonosor vio que una piedra sin que ninguna mano la lanzara cae en los pies y vuelve flecos todos esos metales, como dice, como tamo en las eras del verano, el viento se los llevó, para decir que la historia de este mundo, sus reinos, sus países, sus poderes, van a pasar. O sea, la venida de Cristo es un acontecimiento grande y de catástrofe para los humanos, para los imperios, para los reinos, los países, la Unión Europea, las Naciones Unidas. Vamos a leer de Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35, donde textualmente Daniel le describe al rey Nabucodonosor y le dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, o sea, no es un evento humano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido en los días de Europa, hoy, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento. Pasado toda esta historia, todos estos países, todo este mundo pasa, y sigue diciendo, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, ay, aquí viene lo interesante, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es el reino de Cristo Jesús. O sea, esa piedra, esa pedrada es la venida de Jesús, que viene a establecer su reino de gloria con los santos, con los redimidos. Pero va a ser una catástrofe para el mundo entero. Sin embargo, el segundo advenimiento tiene que ver mucho con la raza humana. ¿Por qué? Porque va a haber esa reunión de todos los redimidos, de todas las edades y de todo el mundo, los que fueron fieles a Dios. Un importante aspecto de ese establecimiento del reino eterno de Cristo es justamente esa reunión de todos los fieles, de todos los redimidos. Eso es lo que dice Mateo 24:31. ¿A través de qué? Pues de la resurrección de los justos muertos y la traslación de los santos que estén vivos. Porque habrá santos vivos y habrá santos muertos. Los muertos resucitan, se unen a los vivos y ascienden a recibir al Señor en el aire. Jesús no va a pisar esta tierra. Él es un ser glorificado que ya no tiene contacto con el pecado. Veamos lo que dice Mateo 24:31, que justamente son palabras del mismo Jesús. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta audible y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro, el cielo atmosférico. Para decir entonces que esta reunión de los fieles es un evento universal. Los fieles de todas las edades y de todo el mundo. Esto con los fieles. ¿Y qué pasará con los impíos, con los incrédulos, los que no quisieron escuchar la palabra de Dios y el plan de salvación? Pues vamos a ver. Para los que son salvos, pues la segunda venida de Cristo es una ocasión de gozo. Fíjense, entusiasmo indescriptible. Pero para los que se pierden será una escena devastadora, de terror. ¿Cómo será eso? Pues hace una descripción el libro de Apocalipsis cuando dice lo siguiente: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, de Cristo, que está sentado en el trono el Padre, y la ira del Cordero Jesús. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La gloria, la imponencia de esa venida hace que ellos no resistan esa iluminación, esa glorificación, ese sacudón que va a tener el mundo, y que habrá un terremoto que dice que todos los edificios caerán, muchas islas se hundirán,
etcétera. Entonces es algo impresionante y los impíos quieren es morirse, quieren ser sepultados vivos, pero los fieles estarán felices. Ahora bien, como mencionamos hace unos instantes, el Señor vendrá como un ladrón en la noche, pero Él sí a sus fieles, los que estudian su palabra, les dejó unas señales para saber más o menos cuán cerca está su venida. Y estas señales que anuncian la segunda venida de Jesús se cumplieron más o menos 1700 años después de la ascensión de Cristo, y otras le han seguido contribuyendo a la evidencia de que su regreso está muy cercano. Nosotros tenemos entonces que esas señales del fin comenzaron con el terremoto de Lisboa. De eso habla Apocalipsis cuando dice que se abrió el sexto sello, de un terremoto de caracteres universales, y eso fue en 1755. Entonces, de ahí para acá comienza el día oscuro, la caída de las estrellas, y todo eso se vino cumpliendo hasta 1844. Ahora, en el mundo natural, Cristo predijo que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Eso dice Lucas 21:25. Todas estas señales marcarían el fin de una profecía que es la de los 1260 años de supremacía papal, o sea, de persecución. Entonces, ese cumplimiento profético ya pasó, ya todo eso se evidenció. Pasemos a la siguiente. Entonces, el mundo natural justamente comenzó a evidenciar que Cristo estaba a las puertas y que todo empezó a cumplirse, señales en el sol, en la luna y las estrellas. El día oscuro, 19 de mayo de 1780. Nunca han podido los astrónomos explicar por qué a las 9 de la mañana se oscureció y fue totalmente de noche todo el día, y en la noche salió la luna roja como sangre. 13 de noviembre de 1833. Caída de aerolitos o estrellas fugaces como nunca se ha visto. Y estas eran señales que se habían pronosticado justamente. Por otro lado, nosotros sabemos perfectamente que todo este despliegue de señales físicas pues anuncian que ya el tiempo del fin comenzó en 1755, y que estamos en el fin del tiempo del fin. Entonces, la venida de Jesús hoy para nosotros es inminente. Si para la gente que vivió en 1844 creyeron que como terminaba la profecía de los 2300 días, ya era la venida de Jesús. Hombre, ¿cómo será hoy para nosotros? Veamos en la siguiente lámina un recuerdo de nuestros pioneros. Ellos tuvieron la esperanza de que Jesús vendría en octubre de 1844, porque ahí terminaba la última profecía, no la última profecía en sí, sino la última con fecha, con cronómetro, los 2300 días o años. Y creyeron que Jesús vendría con la expresión de la Biblia que dice, y el santuario será purificado. Y creían que la tierra era el santuario que iba a ser purificado con la venida de Jesús y el fuego que iba a descender. Se equivocaron de evento, pero no de fecha. El santuario celestial comenzó a ser purificado en los registros que Dios lleva de cada persona. O sea, comenzó el juicio en la etapa que llama investigador. Entonces, este testimonio único en su género que ofrecen la tierra, el sol, la luna, las estrellas, pues fue presentado en un orden preciso y en la época que Cristo había predicho, y lógico, dirigió la atención de muchos hacia las profecías relativas a la segunda venida, y así nace ese grupo de personas que ven esas señales, que creen en esas señales y esperan que Jesús va a regresar inmediatamente. Esos fueron los primeros adventistas. Todavía no eran del séptimo día, pero fueron los primeros que creyeron que Jesús regresaría ya.
Tantas iglesias había hasta ese momento. Sí, la bautista, metodista, anglicana, una cantidad de iglesias y ninguna predica la segunda venida de Cristo. Más de 300 veces se menciona la venida de Jesús en la Biblia y ninguna predicaba eso. Solo este puñado de creyentes que estudiaron las profecías comenzaron a predicar. Los adventistas, quienes en 1863, 19 años después, se establecen como Iglesia Adventista del Séptimo Día, con personería jurídica otorgada por Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. Cuando alguien les diga a ustedes que la Iglesia Adventista es una secta, díganle que está completamente equivocado, que tiene cierta ignorancia, porque una secta es que nace por ahí en un garaje, que se deriva de otra, como los reformistas, pero esta es una denominación con todas las de la ley. Estados Unidos le dio personería jurídica en mayo de 1863. Bueno, este es un window, una ventanita ahí de repaso. Veamos entonces las señales en el mundo religioso. Ya lo vimos en el mundo natural, en el mundo de las profecías. En el mundo religioso habría un gran despertar religioso. Sí, ya lo vamos a leer en Apocalipsis 14, 6 y 7. Así como Juan el Bautista preparó el camino para el primer advenimiento de Cristo, de la misma manera, el movimiento adventista está preparando el camino para su segunda venida. Y adventista viene de 3 raíces latinas, ¿no? Ad, adicionare, agregar, sumar, el verbo venire y la terminación ista, el que cree en la otra venida. De ahí viene el nombre adventista. Entonces, a este grupo de personas y a esta denominación, Dios le encargó la preparación del camino para la segunda venida, así como Juan el Bautista lo hizo en la primera venida de Jesús. Leamos en qué manera es que el pueblo adventista está preparando el camino para la segunda venida. Apocalipsis 14, 6 y 7. Debemos recordar que Apocalipsis es el libro de los ángeles. Se lo menciona más de 70 veces. Es el libro del Cordero, Cristo Jesús, porque Dan se lo menciona muchas veces. Y no siempre los ángeles son ángeles. Algunas veces representan a Cristo, otras veces representan a un movimiento espiritual, en este caso a la Iglesia Adventista, que es la única que predica esto que vamos a leer. Vi volar, dice Juan, el discípulo amado, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, y este es el pueblo adventista, que tenía el evangelio eterno, el de siempre. No el del Nuevo Testamento, no, el del Antiguo y el Nuevo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ninguna iglesia predica que el juicio ya comenzó en 1844. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso está consignado en el 4º mandamiento. El sábado es el monumento recordativo del gran poder creador de Dios. Entonces, aquí comienza esa misión de la Iglesia Adventista de preparar el camino para la segunda venida de Jesús. O sea, que otra señal que vamos a ver, que comienza la predicación del Evangelio. Vamos a leer lo que dice 2 de Pedro 3:12. La cristiandad tiene hoy día a su disposición una variedad de recursos sin precedentes para usarlos en su misión, pero no todo el mundo las usa, todos los cristianos no lo utilizan, pero la profecía de Jesús era que este Evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Con ese pensamiento y el Espíritu Santo de inspiración, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 13, versículo 12,
él anotó, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Sí, ese mundo va a perecer, mis queridos hermanos y amigos. Todo esto va a pasar, va a ser purificado con fuego y azufre, y Dios hará un mundo nuevo, cero kilómetros. Pero antes de eso, habrá una amplia proclamación del Evangelio. Veamos, habrá una decadencia religiosa, eso está pronosticado. No significa necesariamente un crecimiento, pues, correspondientemente abundante en el cristianismo genuino. No, en vez de ello, la Biblia predice la disminución de la verdadera espiritualidad hacia el fin del tiempo. Es cierto que se han multiplicado movimientos cristianos evangélicos por todas partes, pero, siempre viene el pero, ¿no? Hay una decadencia religiosa. Sí, se ha vuelto popular ser evangélico, pero según de Timoteo, por inspiración del Espíritu Santo, en su capítulo 3, versículos 1 al 5, describe lo que será en los últimos días y dice, y no lo olvidemos, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué quiere decir postreros días? Últimos. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ay, ay, ay. Hay que ver nomás las noticias. Bogotá está insoportable, la delincuencia. Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, hipócritas, implacables, calumniadores, mentirosos, intemperantes, viciosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad de corderitos, pero negarán la eficacia de ella. A este tipo de personas, evita, aléjate. Eso es una descripción muy real del mundo de hoy. Sí, será predicado el evangelio en todo el mundo, pero vea, habrá una decadencia religiosa a la vez, porque se pinta este cuadro. Y yo sé que ustedes y yo somos conscientes de que esto se está viviendo en este mismo momento en nuestra sociedad, y no solo la colombiana, en todo el mundo. Ahora hay otra profecía, que es el resurgimiento del papado como poder. Es cierto que en 1798 se le dio un golpe, la herida mortal, cuando Napoleón tomó prisionero al Papa. Pero en 1927, Benito Mussolini en Italia le devuelve otra vez el Estado del Vaticano, le da una indemnización y vuelve a tomar fuerza. Y hoy, ¿quién está programando el nuevo orden mundial? El Papa. ¿Quién anda de la mano con Estados Unidos? El Papa. ¿Por qué todos los que van a subir como presidentes en cualquier país del mundo se van allá donde el Papa a hacerle la venia y a pedir la aprobación de profecía? La Sagrada Escritura revela que el papado experimentaría una renovación asombrosa de su influencia y respeto. Ya en nuestros días, multitudes consideran que el Papa es el dirigente moral del mundo. Ya mucha gente dice que como está la teoría de un solo presidente, el mundo con un solo país, una sola moneda, un solo ejército, etc., que el presidente debe ser su santidad, el Papa. Esto nos lleva a ver entonces otra consecuencia de eso, que es la disminución de la libertad religiosa. La libertad religiosa obtenida a gran costo a través de los siglos, por muchos mártires, garantizada por la separación entre la Iglesia y el Estado, y que las leyes la tienen consignada en sus constituciones, se verá erosionada y finalmente va a ser abolida la libertad religiosa.
Eso está profetizado en Apocalipsis 13, versículos 15 y 17. Leámoslo para recordarlo. Y se le permitió al papado infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, Estados Unidos, para que la imagen, Estados Unidos, hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, ¿verdad? Estados Unidos en la profecía va a ser un instrumento a favor del papado y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y claro, entrar ahorita a hablar de la marca, el nombre, pues ya no sería exactamente nuestro tema y se nos alargaría mucho esta tarde, pero es tema en otra oportunidad. El caso es que aquí está profetizado que la libertad religiosa va a ser atropellada, que ninguno pudiese comprar ni vender, pero que tenga la marca o el nombre de la bestia. Y no crean que la vacuna es la marca de la bestia, como muchos religiosos por ahí dicen. No. El gran conflicto final es entre el sábado y el domingo. Así que no es una vacuna, no es un chip. Puede ser que ese chip llegue a tener algún factor, pero no es esa la marca de la bestia. Ahora, leímos que habría aumento de la maldad, según lo que leímos ahí en el Timoteo. Y la profecía es enfática al decir que habrá un aumento mundial del crimen, y lo estamos viendo. La falta de respeto por la ley de Dios, que se advierte en gran parte de la cristiandad, ha contribuido al desprecio de la ley y el orden. La revolución sexual, esto está tremendo. Esto es la sexualidad. Caramba, como nunca. Satanás ha hecho de este mundo una Sodoma y Gomorra universal. La falta de respeto por la ley de Dios ha contribuido a quebrantar las restricciones de la modestia y de la pureza. Ya hay leyes increíbles. En Alemania ya no hay incesto. La mamá puede tener relaciones con el hijo, el papá con la hija. Podemos también ver nosotros que en países como Canadá ya es aprobada la zoofilia. ¿Cómo les parece? La zoofilia, o sea, relación con los animales. Esto es impresionante. En el África hay países donde se pueden tener 3, 4, 5 mujeres, 3, 4, 5 maridos. Esto ya no es ningún delito, ya no es poligamia. Bueno, este mundo está completamente desbaratado y lo que menciono es solamente como un ejemplo de todo lo que está sucediendo. La falta de moralidad. Qué pesar, ¿no? Tremendo es eso, tremendo, tremendo. Seguimos avanzando en las señales de la venida de Jesús, las guerras y las calamidades. Esto es algo que sinceramente no cesa. Ahí esta misma semana, ahí vimos la guerra ya en Afganistán, cómo está sufriendo la gente, las calamidades, desastres naturales, huracanes, inundaciones, incendios. Caramba, en años recientes parece haber aumentado en forma significativa todos estos desastres. Caramba, impresionante, ¿no? Impresionante. Por otro lado, hambre. En un mundo moderno donde pareciera pues de que haya abundancia, pero no hay tal, no hay tal. Hay muchos países en el África, en la India, donde justamente se padece de hambre. Nunca antes se había visto en el mundo el espectáculo de millones de individuos que sufriesen, ya sea de inanición, que muriesen de inanición o de desnutrición, como se ve en este mundo moderno. Increíble. Además de esto, veamos que la palabra de Dios en Lucas 2, sus versículos 10 y 11, profetizó, y no es lo que estamos diciendo así por decirlo, sino que es una realidad. Se levantará, dijo Jesús, nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos.
en diferentes lugares, hambres y pestilencia. Ay, ay, ay. Y habrá entonces grandes terrores y grandes señales en el cielo. Bueno, todo lo que hemos mencionado en esta tarde como una evidencia de qué, de la segunda venida de Cristo. Ya en nuestra parte final de nuestro tema de esta tarde, estamos listos en todo tiempo. Con el regreso del Redentor, la historia del pueblo de Dios llegará a su gloriosa culminación. Es el momento de su liberación. Con gozo y con adoración van a exclamar: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es lo que dice Isaías 25, profetizando el gozo de los redimidos. Además de eso, vemos nosotros que es el momento de estar entregando nuestra vida al Señor, preparándonos verdaderamente. En la siguiente diapositiva leemos lo que Jesús nos dice en esta tarde. Vendré pronto por ti. Prepárate. Quiero que no te separes más de mí. Como dice Juan 14, os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que no te separes más de mí. El cielo está ansioso de enviar a Cristo Jesús en nuestro rescate. Un factor determinante en nuestra preparación y la preparación del mundo, la predicación del Evangelio, para que esto sea una realidad. Las señales morales, religiosas, físicas, todo está cumplido, hermanos, todo. Nos faltan solo las leyes dominicales y este mundo se acabó. Esta pandemia ha hecho reflexionar. Jesús quiere venir pronto por ti y por mí. La pregunta es, ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? Bien, como es nuestra costumbre, vamos a dar oportunidad por si hay alguna pregunta, por si hay alguna inquietud respecto al tema de esta tarde. No sé si alguien me habrá escrito en el chat algo. Mi hijo Ronald sería tan gentil de avisarme si alguien escribió algo en el chat, porque otras Sí, veces, como así yo no es. estoy viendo el chat, estoy concentrado en mi conferencia, no veo si ustedes me escriben alguna pregunta. Cristian Andrade preguntó en el chat, ¿la iglesia está de acuerdo en vacunarse? Bueno, no es un tema de ese tema. Yo pienso que aquí debe jugar el libre albedrío. Ya es una respuesta no de la iglesia, sino de Miguel Ángel Fuentes. ¿Ya? Pienso que cada persona debe decidir por sí misma si lo hace o no. Entonces, muchos pastores han abierto así la puerta. Ha habido por ahí una falsa información de que Elena de White se vacunó, que ella está de acuerdo con las vacunas. Yo tengo todo un sermón, un documental hecho ya lo prediqué aquí en una iglesia de Cali, sobre este tema. Y pienso que cada uno debe tomar su decisión. Hay muchas cosas en pro, en contra, entonces aquí uno no sabe qué creer. El presidente de la Asociación General abrió la puerta, sugirió vacunarse, pero no obligó, no, dejó la puerta abierta, cada uno decide, él insinúa para seguridad de mucha gente, pero usted piénselo, tome su decisión, es la libertad de conciencia que tiene cada uno y debemos utilizarla. Yo diría esto esta tarde, aunque no es el tema de la segunda venida de Jesús. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema esta tarde adicional? Bueno, parece que no. Entonces vamos
a continuar con nuestro próximo slide. Oremos. Gracias, Padre. Tu palabra es elocuente. Las profecías se han cumplido. Falta muy poco. ¿Cómo deseamos que tú le digas a Jesús que venga pronto? ¿Cómo deseamos que termine este mundo catastrófico? Pero obvio, está de por medio algo inquietante y en nuestra preparación. Espíritu Santo, los que hemos estado esta tarde estudiando, deseamos que tu poder en nuestras vidas sea manifestado para ayudarnos a desarrollar esa íntima relación con Jesús y la asimilación de su carácter en nuestras vidas. Queremos verlo pronto, que sea una realidad. Lo pedimos justamente en ese nombre incomparable de quien deseamos ver pronto, Cristo Jesús. Amén. 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 Queremos Gracias, Pastor Miguel invitarles, Ángel. Muy lindo el tema. hermanos, Gracias, queremos pastor. invitarles para la próxima doctrina dentro de 8 días, que será la muerte y la resurrección. Forma parte de este grupo de doctrinas de eventos finales. Ya será la número 26, nos quedan 26, 27 y 28, nos quedan 3 doctrinas, pero tenemos un plan para seguir los sábados de tarde con otro tipo de estudios que ya oportunamente les avisaré. Bendiciones mil, muchas gracias a mi Alberto. Gracias.